Isaías capítulo 20 nos lleva a pensar en la historia de Israel cuando el imperio de Asiria crecía más y más. Cuando ellos descendieron del norte, habían conquistado ya Babilonia y a las tierras del río, de Tigris y de Eufrates, allí de Mesopotamia, ya habían dominado esta tierra. Una serie de imperios siguieron y cuando comenzaron a moverse más para el oeste, conquistaron a Siria y ciudad por ciudad por ciudad, a veces un mes, 2, 3, 4 meses costaba para vencer cada región. Entonces, bastante tiempo estaba pasando y a veces cambio de reyes y de imperios, pero siempre de los asirios. Aquí en capítulo 20, en los días de Isaías, ya se acercaba los ejércitos de Asiria, ya se acercaban hasta la tierra de Tiro, Sidonia, o de Sidón, de Israel, y se acercaban también últimamente a Egipto y Etiopía. A este punto, tenemos detalle tras detalle de ciudades quienes sufrían de esta invasión de las tropas de Asiria. Y adelante de la llegada, entonces Isaías está preparando a Judá para la llegada de la guerra. Y ellos están pensando en huir o buscar alianza con Egipto y con Etiopía, porque tenían una gran fama por siglos y siglos de ser tan poderoso. Estos países tan poderosos como de Egipto, de Etiopía, y ya hemos tocado la cuestión en el estudio anterior de estos dos. Pero también tenía gran fama el imperio económico de Venecia, con Tiro como la ciudad principal, con la ciudad gemela, Sidón, al lado. Entonces, con mucha anticipación, ¿qué iba a pasar? Pues Isaías decía: hay esperanza solamente en Jehová. Solo Él nos puede salvar, porque es la decisión divina. Es decisión, es sentencia de Dios mismo que condena a cada nación. Pero fue difícil creer. Cada nación tenía su imperio de muchos años y de mucho espacio, mucho terreno. Incluso Venecia, porque ellos dominaban toda la tierra alrededor del mar grande, el Mediterráneo se llamaba. Entonces, pero en esta ocasión, paso por paso, Asiria andaba marchando, destruyendo cada imperio. Adelante de esta llegada tenemos una profecía en la cual Dios mandó a Isaías andar descalzo y andar sin toda la ropa. No es que fue completamente desnudo, pero por 3 años así andaba, 3 años andaba descalzo. Esto llamaba la atención al público al mensaje del profeta, como también vemos esta clase de cosa en Ezequiel 100 años después. Pero la gente muy terca que no quería escuchar la voz de Dios, entonces no hacía caso de la poesía, la profecía y las palabras dignas
del profeta Isaías. Entonces Dios le mandó a andar así, descalzo 3 años, para significar que estas naciones iban a andar delante de ellos mostrando la evidencia de su caída. Entonces, leyendo otra vez de capítulo 20, versículo 3, dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Confiando en la gloria de Egipto, tendría vergüenza de haber confiado en el poder, en el rescate de ellos, o confiando en, como dijo, la esperanza que tenían en Etiopía. Ahora todo desaparece cuando Asiria les iba a vencer. Con esto en mente, hermanos, entramos en los próximos 2 o 3 capítulos, porque el drama está todavía al fondo del mensaje. El drama se acerca, está creciendo todos los días. El ejército vence una ciudad y vence otra ciudad, y son ciudades fortificadas, como vemos cuando llegamos al capítulo 27, 28, cuando llega Sennacherib a Jerusalén, declara, versículo 1, que toda ciudad fortificada de Judá había caído. Entonces, así pasa. Capítulo 21 y 22 es un poco difícil de interpretar. Capítulo 20, bien claro, fue señal, iban a ver. Entonces, fue pronóstico para confirmar que esta palabra es divina, es palabra de Dios. De antemano, Dios declaró por 3 años que ellos iban a ver esta evidencia del juicio de Jehová. Ahora, llegando al capítulo 21, tenemos mucha poesía que es dramático. Capítulo 21, hablando de Babilonia otra vez. Como ya hemos visto, capítulo 14 hablaba de la caída de Babilonia. Y aquí tenemos que mantener en la mente la anticipación de una serie de imperios, Asiria, y 100 años después, Babilonia volvió a conquistar la misma tierra pasando por ellos, y después los días de Persia y otro imperio, aunque fue diferente. Lo que pasó en cada experiencia sería diferente, pero Persia sería la fuerza que conquistó a Babilonia. Pero otros 100 años o 20 o 7 años o 70 años después, porque el reinado de Babilonia no duró más que 70 años. Pero esto de Asiria duró más que 100 años. Capítulo 21 habla entonces de la caída de Babilonia, que no existía como poder. Asiria hizo a Babilonia un poder cuando no había antes. Lo va a mencionar adelante. Pero después, Persia o los medos iban a destruir el imperio de Babilonia. Lea conmigo. Profecía sobre el desierto del mar, como torbellino del Negev. La palabra Negev es el sur. Así viene del desierto de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador
prevarica y el destructor destruye. Okay. Es poesía, ¿ok? Me hizo tropezar la lengua. El prevaricador prevarica, ¿ok? Y después dice, y el destructor destruye. Y esto fue el poder de Babilonia cuando ellos entraron 100 años después de Asiria. Pero ahora habla de lo que iba a pasar. Sube, o Elam, sitia, o Media. Estos son los pueblos de la boca de los ríos en la región cerca de Babilonia. Los vecinos de Babilonia los iban a atacar, los medos, y adelante descendían los de Persia del norte. Dice, por tanto, mis lomos se han llenado de dolor. Angustia se apoderaron de mí, como angustia de mujer de parto. Me agobié oyendo, y al ver me he espantado. Menciona dolores de parto aquí. Cuando llegamos a Tiro en el capítulo 23, vamos a notar que dice que no tendrían dolores de parto porque no tendrían hijos. Una forma para hablar de la terminación de los jóvenes en la guerra. Iban a perder todos los jóvenes. Entonces habrá contraste entre los dolores aquí de Babilonia y lo que iba a sufrir Tiro. Versículo 4. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me volvió en espanto. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben, levantaos, príncipes, ungid el escudo. Porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela, que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente, y gritó como un león. Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guardia, sobre mi guarda. He aquí, vienen hombres montados, jinete de dos en dos. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Se llama Babilonia, desierto del mar. Se encuentra Babilonia, como le dije antes, cerca de la boca de los ríos de Eufrates y de Tigris, pero viéndolo de los dos lados, si no fuera por los ríos, en este valle bien regado por los dos ríos, estaría completamente desierto. El desierto extiende a Arabia. Entonces, los habitantes, los moradores, eran del desierto, pero habitaban y moraban en esta tierra dentro de los dos ríos, donde llegaba el río desde el norte. Pero no había lluvia en la tierra de Babilonia. Entonces se llama, cuando llegaban el agua, todo el valle se llenaba de agua y se convertía en como un mar, un gran mar. Entonces, el desierto del mar. Así fue Babilonia, y esto fue la imagen que Isaías quiso llamar a la atención. Como en capítulo 14, otra vez dice, cayó Babilonia, y son precisamente las palabras que se encuentran en Apocalipsis, hablando de, pues recordando esta declaración en Isaías, pero dándole aplicación a otra nación,
a quien Dios iba a castigar de una manera muy parecida. Pero siguiendo adelante, habla de Duma, me dan voces, profecía sobre Duma, me dan voces de Seir. Duma, Seir, es tierra de Edom. Hay mención aquí, porque están involucrados cuando pasó este juicio. Guarda, que de la noche, guarda, que de la noche. El guarda respondió, la mañana viene. Después de la noche preguntar, si quieres preguntar, volver, venid. Poesía. Pero esta poesía para hacer dramático el juicio de Dios. ¿Okay? Ahora, versículo 13, profecía sobre Arabia. Vemos en esta guerra, Asiria no descuidaba de nadie en conquistar. Lo mismo Babilonia después. Y lo mismo Persia. Estos imperios crecieron hasta tierra muy grande, enorme, en el terreno que conquistaron ellos. Dice, en el bosque pasaréis la noche en Arabia, o caminantes de Dan. Caminantes hablando de las caravanas de los árabes que pasaban por el desierto. Dice, ante el peso de la batalla. Iban a sufrir también los árabes en aquella batalla, porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año, semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha. La gloria de las caravanas era pura gloria del comercio que tenían ellos en todas las rutas de las caravanas que cruzaban el desierto, y estos camellos eran como barcos que así llevaban su carga de cosas para negociar con otros países en toda la región de creciente fértil. Dice entonces, porque así me ha dicho Jehová, de aquí un año semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha. Cedar, los árabes. Y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán reducidos, porque Jehová, Dios de Israel, lo ha dicho. Todas las naciones tan idólatras, a una Dios les iba a castigar fuertemente por toda la barbaridad que habían hecho bajo la enseñanza de aquella falsa religión. Capítulo 22, entonces, comienza a hablar más de Jerusalén, llamándole el Valle de la Visión. Pensamos ahora de Jerusalén y la atalaya y el hombre, el guarda, el vigilante, vigilando, mirando el acercamiento de las tropas de Asiria. Valle de la Visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos han subido sobre los terrados? Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos sus príncipes juntos huyeron del arco. Fueron atados, todos los en ti se hallaron. Fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Al contemplar el juicio en contra de Jerusalén y Judá, Isaías llora como Jeremías 100 años después. Y el contexto es muy parecido. Dejadme, lloraré amargamente, dice Isaías. ¿Por qué? Porque ahora los príncipes y los grandes y los poderosos
huyen y huyen y huyen, porque ya está llegando la guerra y no pueden ellos enfrentar, no pueden resistir la fuerza que entra. El 5, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos en el valle de la visión para derribar el muro y clamar al monte. Después de años y años de advertencia de parte de los profetas de Jehová, a quienes ellos no hicieron caso, por fin llega el cumplimiento de la palabra de los profetas. Pero es día de confusión. No es que los profetas no estaban confundidos, el pueblo sí, porque resistían la verdad. Podían ellos decir que eran confundidos. No fue así. Fueron rebeldes. Esto fue el problema. Por su rebeldía, entonces, no hicieron caso de la profecía de Jehová. Ahora dice en el 6, y Elam tomó Al-Haba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Ahora podemos ver, mirando de la atalaya, vemos que todos los valles se llenan de carros y se llenan de soldados, se llenan de las tropas de Asiria. Soldados de varios países que estaban en esta alianza con Asiria para entrar. Hombres alquilados a veces, pagados por Asiria para hacer guerra en contra de esta gente ahora donde están. Dice el 8, y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Vinisteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron. Brechas son aberturas donde podían entrar y atacar la ciudad. Y contasteis las casas de Jerusalén y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis, están en desesperación para defenderse, pero más y más están perdiendo su fuerza para resistir. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo abrió, que lo labró. El 12. Por lo tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas y a raparse el cabello y a vestir cilicio. Esto fue la llamada de Jehová, llamándoles a ellos a arrepentimiento antes del día de juicio. Pero dice, he aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, en vez de cilicio. Esto es de ayuno, es de no comer, es de llorar y afligirse para llamar la atención de Jehová, para que Él nos salve. Entonces, pero no. Jehová dijo que fue tiempo de pensar, pero no. Están muy ocupados en su gozo, en su alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. Tenemos estas palabras en 1 Corintios 15, 32. Ese concepto de no hacer caso del peligro, de la certeza de la muerte que se acerca, en vez de tomarlo en serio, siguen así, borrachos y glotones, haciendo fiesta, muy resistente a la realidad.
el 14, este fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué pecado? El pecado de hacer burla de la advertencia de Jehová. Como hoy también los hombres oyen de arrepentimiento y hacen burla de la Biblia, hacen burla de la predicación de la palabra, hacen burla de los milagros de la Biblia. Pero el día de juicio vendrá. Tenemos el mensaje bien claro aquí. Tenemos una historia breve aquí de un hombre, un ejemplo de la soberbia de los líderes de Judá allí dentro de Jerusalén. Un hombre Sebna aquí, tesorero. El tesorero tenía mucho poder, como en el caso del Hechos 8, el etíope, el eunuco etíope. Él fue tesorero de la reina Candace de Etiopía. Entonces, esto significa un hombre con mucho poder. Y este hombre, Sebna, tenía esta clase de poder, pero el poder que tenía llegó a su cabeza y se hinchó. Entonces, en su orgullo, decidió excavar una tumba, un sepulcro de la peña de la manera que hacían los reyes de la tierra. Y esto provocó a ir a Dios. Dice en el versículo 16, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura? O el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio. De cierto te cubrirá el rostro. Y después menciona, dice el versículo 20, el hombre que le va a tomar su lugar. Es una profecía, un pronóstico, otra vez, viendo el futuro, antes de la llegada de las tropas, el cautiverio, tal vez años. Pero dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en tus manos tu potestad, hablando a este Sebna, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Jehová. Aquí tenemos la terminología que usaban ellos del hombre que cuidaba a otro, será padre. Y esta forma de hablar es lo que usaban los rabíes en los días de Jesús. Querían ser llamados padre. Y Jesús dijo que no llames a nadie padre. Pero en un sentido, sirvió Pablo padre a Timoteo, en un sentido espiritual. Pero no llevó título, no llevó honor. Este hombre, Dios declaró que así funcionaba él como padre al morador de Jerusalén. Dice el 22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. El símbolo de poner en su hombro habla de poner la carga y también la llave de la casa de David. Esto nos recuerda del lenguaje de Jesús, hablando de las llaves del reino que Jesús dio a Pedro, pero en aquel momento estaba hablando de autoridad de su palabra. Dijo también, llave de la casa de David, del reino sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Otra vez, este lenguaje
En Apocalipsis 3:7, Jehová es el que nos da una puerta para abrir y para cerrar. Y así habla, aquí tenemos el lenguaje en Isaías, hablando de un honor que Dios quiso dar a un hombre fiel. Dice, y lo hincharé como clavo lo hincaré como clavo en lugar firme. Ahora, la figura, clavar, ¿verdad? Un clavo en la pared, hablando de ponerle en un lugar seguro y firme. Lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de tu padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de tu padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. ¿Quién es que honra? ¿Quién es que dará honra? Es Dios. Es el mismo mensaje de Jesús. Debemos de buscar la honra de Dios en vez de la honra de los hombres. Esto fue el gran problema de los fariseos y de los saduceos. Y Jesús, con mucha fuerza, enseñaba a sus discípulos de no buscar el honor o los honores que ofrecen los hombres, sino que buscar el placer de Jehová, el placer de nuestro Padre Celestial. Ahora, con el tiempo que tengo, déjeme concentrarme un poco más en la historia o en la profecía de Tiro, y no sé si podré terminar, pero vamos a hacer lo que podemos. En este caso, vemos nada más un solo capítulo. Hay 2 capítulos en Ezequiel que también aumentan la historia. Dice, capítulo 23, versículo 1, profecía sobre Tiro: aullad, naves de Tarsis. Okay. Naves, esto habla de los barcos de comercio. Venecia fue un imperio de la costa, pero tenían colonias en varios lugares que se mencionan, hasta el extremo del mar Mediterráneo en España. Y ahí estaba la ciudad de Tarsis, la colonia. La prosperidad de la colonia Tarsis de Venecia, o de la gente de Tiro y de Sidón, con sus barcos habían establecido un imperio económico, pero muy próspero. Ahora, anticipando la caída de Tiro, avisa o aconseja a la colonia en Tarsis: ya es tiempo de llorar. ¿Por qué? Porque iban a perder la fuente de su comercio. Dice, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa ni a dónde entrar. Desde la tierra de Kitim les es revelado. Hermanos, Kitim se refiere a las islas del norte del mar, donde estaba Grecia, Ageo, esta tierra de Chipre y de Creta. La Biblia a veces llama todas estas islas las islas de Kitim, pero específicamente se refiere a Chipre. Y creo que aquí específicamente la ciudad allá de Kitim en Chipre se refiere aquí. Entonces es otra colonia como Tarsis.
desde la tierra de Kitim, es revelado. Dios desde Kitim manda estas noticias a todo el imperio económico de Tiro. El 2, callad, moradores de la costa. Cuando dice costa, la palabra costa y la palabra isla se traduce de la misma palabra hebrea. Por lo tanto, en las traducciones a veces encontramos la palabra costa y otras veces en la palabra isla. Aquí mejor sería isla, porque Tiro tenía ciudad en la costa, pero también cerca de la costa, separado por un agua, estaba una isla muy cerca. Y la historia de Tiro tiene mucho que ver con lo que pasó entre Tiro en la costa y esta isla principal de ellos, muy cerca. Podían ellos huir de la ciudad antigua, huir a la isla. Y cuando llegó las tropas de Asiria, algunos sí pelearon para resistirles. Tenían sus muros y se defendían, pero enviaron a sus mujeres y a sus niños a la isla. Ahora, el consejo aquí es que enviaran a sus hijos no solamente a esta isla, pero hasta Tarsis, hasta las colonias, porque no habría mucha seguridad para Tiro aquí cerca. Dice, callad, moradores de la costa o de la isla, mercaderes de Sidón. Sidón un poco más al sur. Después de vencer a Tiro, descendieron más al sur y pelearon contra Sidón y vencieron a ellos también. Esto fue el progreso marchando adelante para el sur. Dice que pasando el mar te abastecían. Su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río. Fue también emporio de las naciones. Emporio. El negocio era de Tiro y de Fenecia, el imperio. Sementera las cosechas de trigo y de cebada en la boca del río Nilo, la región que también José en la antigüedad había desarrollado canales y también hizo un puerto muy grande para vender trigo a todas las naciones alrededor del mar Mediterráneo. Ahora vemos que Fenicia entró en este comercio con Egipto y Egipto podía vender su cosecha a los barcos, a los, ¿cómo se llaman? Mercaderes de Tiro. Y así ellos llevaban el trigo a Italia, a Roma, a Grecia, a las colonias allá en Tarsis y también Cirene allá de África, de todos lados de este mar. Entonces fue una ventaja para Egipto, les enriqueció a Egipto y también las colonias, todos se hacían ricos por el negocio de Tiro. Ahora dice el 4, avergüénzate, Sidón, porque el mar, okay. El mar en este caso se refiere a Tiro, se refiere a todo el negocio del mar, como se hace bien obvio adelante. Dice, la fortaleza del mar habló, hablando del imperio de Tiro, la fortaleza es una fortaleza de dinero, de prosperidad. Entonces dice,
Nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Okay. Aquí tenemos la profecía del futuro de esta nación, este imperio tan grande y tan próspero. No tendrían futuro, no tendrían hijos, no tendrían cría, no tendrían descendientes. ¿Por qué? Iban a perecer en esta guerra. Es una declaración del futuro desde antes, declarando el fin desde el principio. Dice, cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. ¿Por qué? Porque su prosperidad dependía mucho del comercio de Tiro. Esta forma de hablar se encuentra en Ezequiel y también en Apocalipsis. Para entender las metáforas de Apocalipsis, tenemos que entender este capítulo y cómo hablaba el profeta Isaías, hablando de del efecto de la caída de Tiro. Dice, pasaos a Tarsis, el 5. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas el 6. Pasaos a Tarsis, aullad, moradores de la costa. Aullad, llorad, está diciendo. ¿Por qué? Iban a perder esta fuente de prosperidad. El 7. ¿No era esta vuestra ciudad alegre? Con muchos días de antigüedad, sus pies la llevarán a morar lejos. La ciudad de Tiro, muy, muy antigua. Esta cultura muy antigua, la cultura de los Baales, de los días de Jezebel y Acab, y antes de él, en los días de David, cuando hubo alianza con ellos, y antes de ellos, es una cultura muy antigua. Sus pies la llevarán a morar lejos. Es difícil creer que un imperio que había durado tantos siglos, con tanto poder, siglo tras siglo tras siglo, pero ahora, ¿será posible terminarlo? Dice Jehová que sí. Esta es la profecía que confirma toda la Biblia, porque habrá mucho desarrollo de esta historia. El 8. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles. Cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Una nación tan rica y próspera que tenía este poder, las naves podían vencer cualquier otra nave. Tenían poder militar, pero fue mayormente poder del mar, poder para ganar mucho dinero. Por lo tanto, el dinero habla. Ellos podían decir quién será rey en las colonias del mar. Aunque no eran necesariamente príncipes o reyes, pero el poder de su dinero podía declarar. Nadie quería molestar a los de Fenecia. Sus negociantes eran príncipes en ese sentido. Sus mercaderes eran nobles de la tierra. Todos querían agradar a ellos. Y como hoy día, como las naciones quieren complacer a los poderes económicos grandes de hoy, como China y como Estados Unidos y como Europa. Todo el mundo quiere complacerles a ellos. ¿Por qué? Porque tienen dinero. Pero ¿hasta cuándo? Dice el 9. Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia. La palabra envilecer es en este caso, disminuir,
literalmente. Pero hacerle débil la soberbia de toda gloria para abatir a todos los ilustres de la tierra. Antes el que hacía reyes era Tiro, ahora es Jehová que debilita la soberbia de ellos. Hay otros profetas también que hablan de la soberbia de Tiro. El 10. Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. Un poco difícil de traducir aquí, pero creo que el punto que hace ahora Tarsis, ahora en España, muy lejos de Tiro, pero bajo el poder de Fenecia, bajo el poder de Tiro, no tendrá ya más poder. Está hablando de como una faja, la palabra para poder. Fenicia era como faja para Tarsis, pero no tendrían más faja. Entonces, si no tenía faja, nada para limitar el poder Tarsis, con la caída de Tiro, podían ellos funcionar como el Nilo, sobrepasando las riberas y entrando y regando la tierra. Así describe Tarsis. Podían ellos prosperar sin los límites de Fenecia. El 11. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán, Tiro es Canaán, que sus fortalezas sean destruidas. Y dijo, no te alegrarás más, oh oprimida virgen hija de Sidón. Okay. Dios primero destruyó a Tiro y después siguen marchando las tropas llegando a Sidón. Dice, Sidón no tenía que celebrar la caída de Tiro porque también llegaba el ejército a ellos. Levántate para pasar a Kittim, y aún allí no tendrá reposo. Está hablando de huir de Sidón, ir a las colonias, ir a Kittim, a Chipre, ir a las colonias. Dice el 13, mira la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios. Él la convirtió en ruinas. Hablando del principio de los caldeos, allá en Babilonia, ellos desarrollaron su poder cuando no había, bajo la influencia de Asiria. Irónicamente, adelante, los de Babilonia venció y triunfó sobre Asiria, pero Asiria fue el poder que hizo a Babilonia un poder. Y así habla. Mira la tierra de los caldeos. Asiria les hizo poderoso. ¿Para quién? Para los moradores del desierto. Así fue la tierra de Babilonia. Eran moradores del desierto, pero se hicieron prósperos por el agua del río Eufrates y de Tigris. Entonces sigue hablando. El 14. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Acontecerá. Ahora, termina la poesía de la profecía de 22 y 23 hasta este versículo. Ahora, esto es la forma de hablar una profecía en palabras ordinarias, sin poesía. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años. Ya el tiempo se acaba rápidamente, ¿verdad? Tiro, dice, será puesta en olvido. Cuando esta guerra pasó, Tiro no se perdió completamente, no se murieron, porque
muchos huyeron a las colonias, a las islas, pero su ciudad, la ciudad de Tiro, fue completamente destruida. Entonces, la ciudad, dice, fue puesta en olvido por 70 años. Nadie hablaba. Antes todo el mundo hablaba de Tiro. Ahora nadie habla de Tiro porque Tiro no es. La ciudad de hoy, que lo que queda, no hay, pero esta tierra de Tiro es una peña completamente desnuda. Pero por la historia, por las guerras, ahora hay una carretera que corre hasta lo que era antes la isla donde muchos de Tiro habían huido, y hay una ciudad muy chiquita en el lado norte, pero está muy pequeña. Pero por tantos años esta historia se desarrollaba. 70 años, dice, se olvidó las naciones y las colonias como días de un rey. Dice, después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. No sé si habrá tiempo para completamente explicar esta forma de hablar. Es un poco duro. Encontramos en Apocalipsis la misma forma de hablar. La ramera de Apocalipsis. ¿De qué habla? Cuando la profecía de Apocalipsis habla de la ramera. ¿De qué habla? Pues también se encuentra no solamente en el sentido de la idolatría en Oseas, pero aquí esta nación no fue Israel, esto fue Tiro, eran idólatras siempre, pero se llamaban de una manera muy especial ramera para describir el comercio de ellos. Estos hombres de Fenicia adoraban el dinero. Su Dios era dinero. Colosenses 3 menciona que avaricia es idolatría. Y la idolatría también se llama la fornicación. Entonces, en ese sentido, lo que Dios condena es la avaricia, la codicia de estos hombres muy prósperos por el negocio de su imperio económico. Y dice, ella iba a volver a meterse en este comercio, como cantando canción como de ramera. Hay más en este drama, porque no sería fácil. Como ramera tiene que buscar sus clientes. Y ella quería restablecerse. Andaba en las calles cantando su canción para llamar la atención de sus clientes. Y fue duro para ella prosperar como antes. Dice, toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buen melodía. Reitera la canción para que seas recordada. Tendría que cantar la canción repetidas veces, llamándoles para ellos vinieran y tener negocio con ellos y hacerles ricos todos en este imperio económico. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar. Aquí tenemos la definición. Volverá a comerciar. La actividad de la ramera es de comercio. Volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Entonces la cuestión de la fornicación aquí es la idolatría, pero en la forma de comercio, de adorar la prosperidad.
Y eso no ha cambiado. Fue el mismo mensaje en Apocalipsis, hablando de la nueva Babilonia que fue condenada, caída a Babilonia, allá, siglos y siglos adelante. El lenguaje tiene su origen aquí, en Isaías 23. Ya sé que, hermanos, no podré terminar el capítulo. Vamos a seguir leyendo, si Dios quiere, en la próxima semana para apreciar la profecía acerca de Tiro, porque hay tanto que se aplica en el Nuevo Testamento. Nosotros también podemos aprender mucho. Hay mucha referencia en los Salmos, en otros profetas, de Tiro hablando de este tema, porque fue tan impresionante la caída de un imperio tan poderoso. Pero últimamente, Asiria les venció. Después de ellos, Babilonia los venció un poco más. Y después de ellos, Persia no les tocó tanto, pero Grecia también llegó y tiró las ruinas de la ciudad en el mar para hacer una carretera para llegar a la isla donde habían ellos tomado refugio. Y así queda el asunto hasta hoy. Hermanos, gracias por su atención y la gloria de la profecía de Isaías, y que Dios lo bendiga.